La idea de esta clase es que podamos correlacionar el origen de todas las cardiopatías congénitas que se trabajan cuando nos dedicamos a cardiopatías congénitas y les damos anestesia. Lo importante de este tema es que nosotros al entender el origen podemos correlacionar qué otras alteraciones encontramos si tenemos un diagnóstico inicial. Por ejemplo, cuando ustedes en un eco les reportan que el seno coronario está dilatado, ¿alguien sabe qué es lo que hay que sospechar? ¿Qué cardiopatía congénita pudiera tener este niño? Si les dicen, en el eco se ve el seno coronario dilatado. ¿Alguien tiene alguna idea? Conexión O por anómala ejemplo, al si seno tenemos un coronario. niño con canal auriculoventricular, ¿qué tipo de CIA es la que más se asocia al canal auriculoventricular? La de entrada, ostium secundum, ostium primum, ¿cuál creen que sea? Osteoprimum. No es la de secundum, es la primum. Entonces, todo depende de la embriología, por eso es muy importante, porque a veces vemos niños con cardiopatías congénitas muy complejas que decimos, ay, a este le llovió algo muy grave y tiene todo, ¿no? Pero ese todo viene la explicación desde cómo se ha formado. O sea, hay asociaciones que nunca se van a dar y hay asociaciones que siempre se da. Como por ejemplo, cuando el seno coronario está dilatado, tiene que ver con el origen de las venas y lo más probable es que este niño tenga una conexión anómala de venas pulmonares, desde parcial o completa. Eso se va a entender con la embriología. Entonces, este es un proceso que se da entre la tercera y sexta semana, ya a una formación más compleja la séptima semana, la octava semana, pero la morfogénesis en general entre la tercera y la sexta semana. O sea, es uno de los órganos que se forma en el embrión a muy temprano tiempo. Entonces es importante porque sabemos que la gestante en las primeras 4 semanas está formando el corazón, por lo tanto todo lo que impacta en ella, desde medicamentos, cualquier factor externo o incluso previo desde desnutrición o algún tipo de factor de ausencia como ácido fólico o algún otro componente, va a impactar en la formación del corazón. Y es un proceso que se da al mismo tiempo, es muy rápido, pero de una manera didáctica lo intentamos dividir en algunas etapas. Como ven ahí, etapa precardiogénica en la que se está formando las células, pero todavía no hay un corazón como tal. El desarrollo embrionario como tal de un corazoncito todavía primitivo. Y cuando ya se desarrollan la aurícula y los ventrículos más definitivos, vamos a ver estas etapas. Yo espero que lo podamos terminar de hacer en una sola clase. Luego, cuando se forma ya la unión auriculoventricular, el segmento ventricular, el canal AB, el segmento arterial, o sea, estamos hablando de aorta y tronco pulmonar, el sistema vascular esencial, que ya es cuando la aorta va a formarse de una manera definitiva. Muy bien, entonces todas esas etapas, como comento, se dan al mismo tiempo, entre esas semanas, o sea, en unas 3 semanas ya tenemos todo este sistema secuencial de corazón y arterias. De una manera teórica, lo intentamos dividir. Estos son unos horizontes. El autor de este cuadro es Streeter, que trata de hablar de unas etapas del desarrollo embrionario. Entonces lo intenta dividir y esto es justamente para que esquematicen cómo del latido cardíaco al foramen es en un día, ¿no? A que el cierre del foramen oval o que ya se formen aurículas en 7 días. Entonces, es muy rápida la formación del corazón. Las etapas que vamos a ver ahorita divididas de una manera didáctica se dan muchas de ellas al mismo tiempo. Entonces, para que tengan idea de que todo es una fusión, pero lo dividimos de una manera esquemática para poder entenderlo. Y otra cosa muy importante que ya les iba diciendo, existen factores externos y de proteína y de genes que estos al mutarse van a alterar su división, su progresión, incluso su diferenciación. Entonces, voy a poner aquí aceptar. Ahí arriba le podemos poner aceptar. ¿Es el tuyo o el mío? Voy, para que puedan ver todo el esquema. Saben ustedes que cuando empieza el desarrollo embrionario vamos a tener ciertas células. La mayoría que tiene que ver con el sistema cardiovascular son mesodérmicas. Entonces van a haber factores natural killer y pro-BNP que van a hacer diferenciar esa célula a un cardiomiocito. Y como ustedes ven aquí todo un esquema de proteínas y genes, incluso aquí debe estar el NOX por algún lado, que es el que tiene que ver con el ventrículo izquierdo hipoplástico, incluso con las alteraciones troncopulmonares. Todas ellas van a permitir el desarrollo desde rotación,
del ventrículo derecho. Entonces, en la hipoplasia del ventrículo derecho, estas proteínas se ven alteradas. En el del ventrículo izquierdo, todas estas, y los genes que son los de entre mayúsculas. La aceptación, o sea, la CIA, la CIB, se ven alterados estos genes. Hasta la fecha todavía estos factores siguen siendo multifactoriales, pero ustedes entenderán que hay factores externos e internos de la madre que hacen que se altere alguna presentación o se mute alguno de estos genes y se va a dar la alteración congénita de las cardiopatías. Esta manera general, yo creo que nunca les van a pedir para efectos de anestesia que les digan qué gen está alterado. Van a haber algunos que son más frecuentes para alguna cardiopatía, pero en general que entiendan que estos se alteran y entonces se dan estas cardiopatías congénitas. Entonces ya decíamos, todo empieza a partir de la tercera semana. Cuando el embrioncito está en la fase de gastrulación, va a formar dos áreas, así que ven ustedes en circulitos rojos. Lo voy a señalar también para los de Zoom aquí, que son las dos áreas cardíacas. Entonces, estas dos áreas cardíacas se forman como un acúmulo celular de algunas células que en un futuro se van a diferenciar, se agrupan. Y estas dos áreas cardíacas van a fusionarse cuando el embrión ya no se alimenta por difusión. O sea, las células cuando se están formando y dividiendo, normalmente se alimentan por difusión, pero cuando este sistema ya se ve superado, el mismo embrión decide diferenciar sus células para tener otro gasto energético. Entonces, estas áreas cardíacas que ven aquí se fusionan a esta formación de herradura. Esa va a ser la primera diferenciación para el corazón primitivo. Entonces van a estar estos factores, estos genes y estos factores proteínicos que hacen que se diferencien y se fusionen a una herradura cardíaca. Este es el primer evento que pasa, como ven aquí, para los de Zoom, la herradura cardíaca. Entonces, en la literatura antigua se mencionaba como término herradura cardíaca y actualmente se le decide, porque hicieron estudios en pollos y en otras aves, como campos cardiogénicos. Entonces vamos a tener dos campos cardiogénicos que tienen forma de herradura, un campo cardiogénico primario, un campo cardiogénico secundario, que van a dar origen a ciertas células. Entonces esto lo estudiaron haciendo anatomopatología en aves y se dieron cuenta que del campo cardiogénico primario sale el miocardio, endocardio y parte del ventrículo izquierdo, y del secundario el resto del corazón. Entonces, si a este nivel se altera alguno de los campos cardiogénicos en cuanto a la formación celular, vamos a tener alteración de toda esa parte del sistema del corazón. Por ejemplo, del ventrículo izquierdo, como un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, cuando el campo cardiogénico primario migra de manera alterada, ¿no? Entonces, desde aquí ya tenemos la alteración cardíaca. Día 16, o sea, estamos apenas formando el embrioncito a este nivel. Para que tengan una visión más esquemática de los campos cardiogénicos, tenemos esta diferenciación de colores. El rojito, como veían en forma de herradura, todo esto, es el campo cardiogénico primario, y lo de azul es el campo cardiogénico secundario, lo que va a dar, esas células va a dar a esas estructuras que ya hemos mencionado. Estas cuando crecen se van a ver así, y cuando sigue formándose el corazón se va a ver así, para que tengan idea de cómo esas células llegan a ser ventrículo izquierdo, aurículas o tronco, arteria pulmonar o aorta, ¿de acuerdo? O parte inicial de la aorta. Entonces, incluso a esta edad, o sea, a este inicio, ya tenemos los patrones de lateralidad. Como ustedes ven aquí, si hacen un corte de la herradura, vemos que aquí está aurícula, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y conotronco. Entonces, desde aquí ya puede estar la lateralidad alterada si es que migran de manera no correcta o como las proteínas permiten que migren. Tenemos un corte transversal y vemos acá parte del campo cardiogénico. Y acá, mire, ustedes están viendo que aquí ya se está formando el ectodermo, notocorda, todo lo que va a dar a los campos faringios y al mismo tiempo a la migración neuronal, o sea, para la columna vertebral. Aquí ya tenemos las celulitas del corazón naciendo. Entonces, vamos a pasar estos días y ya estos campos cardiogénicos, como vimos en un esquema hace un ratito, van a formar algo que se llama el tubo cardíaco primitivo. Entonces, ¿qué pasa? El endodermo faríngeo va a estimular crecimiento de mioblastos y estas se van a unir, va a darse angiogénesis. Entonces, esos campos cardiogénicos en el mesodermo se van a mezclar, se van a fusionar y van a formar algo así que está cortado en transverso, que se llama un tubo endocárdico, que si nosotros vemos a lo largo va a ser un tubo. Entonces, estos tubos endocárdicos a este nivel van a fusionarse luego. Entonces, aquí empieza un proceso de angiogénesis y estos tubos cardíacos se van a fusionar
de esta manera. Entonces, ven cómo se empiezan a migrar juntos hasta aquí y forman un solo tubo. Entonces, esto pasa ya hasta el final de la tercera semana, donde se forma el tubo cardíaco primitivo. Si hacemos una visión en otro corte, porque este es un corte transversal de lo que es el embrión, vamos a ver esta formación. Entonces, acá está el acúmulo angiogénico, se forma el tubo, parte de un tabique aquí, acá está el amnios, acá está la membrana bucofaringea. Entonces, si ustedes analizan y se altera esta migración de formación de corazón, también se puede alterar algunos síndromes craneofaciales, ¿estamos de acuerdo? Y que sabemos que existen. Incluso, si retrocedemos un poquito, si se altera toda la migración, también se altera la formación del tubo neural, junto con la del corazón y junto con la bucofaringea. Entonces, ¿qué vamos a tener? Algunas alteraciones como el Bacterel, en el que hay alteraciones en la columna vertebral, faciales del corazón. Desde aquí inicia el Bacterel, ¿de acuerdo? Entonces, pues se forma tubo, el primer encorvamiento y el tubo cardíaco, pero también tenemos el encorvamiento longitudinal. Entonces, era un tubo y el encorvamiento longitudinal hace que esta parte del tubo distal se gire y eso es lo que va a empezar a formar el pliegue neural, que esto va a ser el cerebro posteriormente, ¿no? Entonces, gira esto, va a formar aquí la parte del cerebro, el encéfalo, y el corazón se mete medial para que llegue a su posición de corazón, ¿no? Entonces el tubo neural se va hacia arriba, que se llama ese encorvamiento cefalocaudal, y el corazón hacia abajo. Y vamos a tener esta posición al final de la tercera semana. Y así es como se forma el tubo neural. Entonces esas alteraciones iniciales las podemos ver desde estos días. ¿Ok? Algo también importante que me estaba olvidando mencionar aquí es ya la composición del tubo cardíaco. Ven que por dentro vamos a tener un pliegue celular que es endocardio, alrededor algo amarillo que va a formar finalmente, cuando tengamos ventrículos primitivos, la parte muscular del corazón, que es la gelatina cardíaca, que es abundante, y el miocardio. Todos estos procesos han sido por diferenciación celular. Muy bien, entonces decíamos, en este punto, si no se desarrolla el tubo cardíaco, vamos a tener un paciente con acardia, sin corazón, ¿no? O cardias bífida, si en caso, por ejemplo, aquí no se llega a fusionar adecuadamente, no se llega a fusionar adecuadamente a este nivel los dos tubos, vamos a tener dos corazones, ¿no? Entonces acá hay cardia bífida, que algunos peces suelen tenerlo, no es muy común en los humanos, la verdad. Seguimos ya con el tubo, este tubo sigue expandiéndose. Vimos que se metió de manera ventral, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un corte en esa zona ventral, se va a expandir a lo largo y va a empezar a formar unos pequeños bucles. Previo a la formación de los bucles, estos bucles de aquí es la etapa preasa, que ya va a ser la otra etapa de la formación cardíaca. Entonces, aquí lo importante es reconocer que existe un montón de gelatina cardíaca, que es toda la parte amarilla, que nos va a dar lugar posteriormente al tejido cardíaco en sí. Si nosotros analizamos a este nivel, ya tenemos asociación con algunos vasos. Vemos aquí que ingresan las venas vitelinas en la parte inferior. Voy a señalar con esto mejor para que lo vean todos los del Zoom también. Las venas vitelinas izquierda y derecha. Y por la parte superior va a estar lo precursor a la aorta. Van a ver un saco aórtico que va a estar dando lugar a la salida del tubo cardíaco primitivo. Ya se empiezan a diferenciar más las venas a este nivel y se empieza a formar la cavidad umbilical. Y aquí ya incluso vamos a tener la aurícula primitiva, o más bien el primordio auricular. Esto en un esquema lo vamos a ver así. Entonces, hasta este punto ya se formó el tubo cardíaco. Lo que quiero que entiendan es que en la etapa embrionaria es la formación del tubo cardíaco. Y ahora vamos a pasar a una segunda etapa, que es la etapa preasa, en donde teníamos el tubo y empezamos a encontrar ciertas dilataciones y encorvaciones, que significa ya la celularidad o la especialidad de la celularidad hacia ciertas zonas cardíacas, como aurícula, ventrículo, bulbo o cordis y tronco. Si ustedes se dan cuenta, el corazón está al revés, ¿no? Porque la aurícula está abajo y la salida del tronco arterioso está hacia arriba. Posteriormente esto va a girarse, pero esto es al día 22. Entonces vamos a tener un corazón tubular que empieza a tener constricciones, ya formando ciertas áreas cardíacas. Si nosotros nos quedamos en esto y se gira, vamos a tener un canal AB porque no se ha diferenciado, por ejemplo,
ejemplo, a 2 aurículas, 2 ventrículos, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, ya tenemos un corazón con constricciones. Esta es la etapa de asa. Antes de eso, todo eso que hemos visto es la etapa pre-asa. Entonces, una etapa de asa es cuando ya tenemos esas formaciones y constricciones que son las asas cardíacas. ¿De acuerdo? Muy bien, no se duerman, ya sé que esto es aburrido, pero traten de imaginarse cómo se originan las cardiopatías congénitas. Día 22, ese tubo que tenemos con asas empieza a diferenciarse un poco más, a crecer, por ejemplo, en la zona de la aurícula y el ventrículo, y se va a mover hacia atrás la aurícula. Quiero que analicen que ya tenemos las conexiones venosas y aquí ya la arteria también ya se está formando bilateral con aortas dorsales, ¿sí? Son aortas primitivas. Entonces, está diferenciada en colores. Tenemos aquí el segmento auricular que se ha ido hacia atrás, junto con el seno venoso, venas umbilicales, vena cardinal común, que lo vamos a ver cuando hagamos fisiología fetal. Algo en naranjita, que es el ventrículo primitivo, el de beige, el bulbo cardíaco proximal, que aquí lo vemos junto porque existe un bulbo cardíaco proximal y uno distal. El bulbo cardíaco proximal que luego nos va a ayudar con parte del ventrículo y el bulbo cardíaco distal o también llamado cono, que luego se va a diferenciar en la salida de la aorta y la pulmonar, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, luego el cono va a ser el tronco arterioso. Entonces, este se ubica hacia adelante y bueno, finalmente la aorta, toda la salida de la aorta. Esto es día 22. Entonces, así como el corazoncito, parte del corazón se va hacia atrás, va a existir una posición para que se vaya hacia atrás. O sea, antes era el embrión está todo entero, central, de pronto la parte auricular se va hacia atrás, pero no se gira hacia atrás a la derecha o hacia la izquierda. Va a existir un patrón proteínico que le ordene a esas células que se vaya hacia un lado. ¿Hacia qué lado creen que se va? ¿Hacia el derecho o hacia el izquierdo? La aurícula. ¿Alguien? Por ahí escucho una voz que dice derecho. Sí, se va hacia el lado derecho. El patrón correcto es que luego el tubo gire de manera helicoidal hacia el lado derecho. Por eso es que esto se llama bucle dextro o bucle D, dextro D, porque aquí, si la aurícula o toda la parte distal del tubo cardíaco se gira hacia el otro lado, ¿qué patología cardíaca tendríamos? Dextrocardia, si es que todo el tubo se va hacia la derecha, ¿no? Y se gira toda la aurícula hacia la derecha, pero también podemos tener dextrocardia, o sea, posicionada a la derecha con levo apex. La verdad es que el origen de este giro nos da hacia dónde va a estar posicionado el apex. Entonces, si gira hacia la derecha igual, pero con la punta hacia el otro lado, ya va a ser levocardia sería lo correcto y dextrocardia hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Vamos a tener un sinfín de alteraciones si el giro se ve alterado. Otra vez mi flechita. Entonces, a este nivel es importante porque ya es la etapa de asa, pero la porción de flexión del tubo cardíaco primitivo. Gira bucle dextro o D. Si nosotros tenemos alteración a este nivel, vamos a tener dextrocardia, como dijimos, que se gira al otro lado, incluso mesocardia, en el que no va a haber un sentido de giro del corazón y se va a quedar en el centro. Aquí vienen las primeras alteraciones, ¿de acuerdo? Cuando hagamos clasificación y segmentación, vamos a ver qué tipos de posicionamiento del corazón existe, pero es este nivel, cuando el giro se altera. Entonces, lo correcto es que se gire, que haga un dextro o de giro, ¿de acuerdo? Aquí vemos unas imágenes de microscopía electrónica con un giro correcto, que sería el D-loop, o un giro incorrecto, que es el L-loop, que gira hacia el otro lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí ya giró. Desde este origen, nosotros podemos tener alterado el corazón. Vamos a pasar a la etapa posasa. Entonces, ya cuando se forman las asas cardíacas y tenemos la flexión del tubo cardíaco, terminó la etapa de asa y ahora vamos a diferenciar las partes del corazón. Es importante por eso que reconozcamos cuál es el bulbo cardíaco proximal, que sería el bulbo cardíaco distal o cono, los ventrículos primitivos y la aurícula primitiva. Todas esas van a empezar a aceptarse y ahorita que eran esbozos se van a diferenciar. Entonces, día 26, ya vamos a tener ciertos arcos aórticos, ya giró hacia el lado correcto y la parte del bulbo cardíaco proximal empieza a inclinarse un poco más hacia adelante, porque va a iniciar la formación de los ventrículos. Y por detrás las aurículas también van a empezar a aceptarse. Día 28 ya tenemos una posición
más estable del corazón y por lo tanto las venas de este lado empiezan a ascender y tiran la aurícula hacia su posición final. Seno venoso y segmento atrial ascienden por la zona posterior. Día 28 ya están completamente ascendidos y aparece el tronco arterioso en el día 28. Tal vez el análisis del tronco arterioso lo vamos a analizar un poco después porque tiene que ver mucho con la segmentación de la aorta, pero día 28 ya tenemos un tronco arterioso, o sea, un tronco común. Si este no se divide, se queda en tronco arterioso y va a ser una cardiopatía congénita. El seno venoso de la misma forma. Si este no asciende, queda hacia abajo y la fusión de las venas sistémicas también va a alterarse y vamos a poder tener algún tipo de conexión anómala. Entonces, la etapa post-ASA trata de la diferenciación auricular y ventricular. ¿Qué va a formar la aurícula definitiva derecha-izquierda? Ya vimos una aurícula primitiva. Los ventrículos parte del bulbo proximal y el ventrículo primitivo. Las válvulas también se van a formar a este nivel y la aorta y el tronco pulmonar va a salir a partir del tronco pulmonar. Este cuadrito es importante porque tal vez va a ser pregunta de examen sobre qué se origina de qué zona primitiva, ¿sí? Día 26 vamos a tener venas cardinales comunes, venas umbilicales y venas vitelinas que van a drenar al seno venoso. Y el seno venoso va a drenar directamente hacia la aurícula. Esto es importante porque luego cuando veamos la conexión de las venas pulmonares, vamos a ver cómo se altera el seno venoso con las venas pulmonares. Asimismo, cómo se diferencia este seno venoso y cómo se va a convertir en seno coronario. Entonces aquí ya tenemos la aurícula hacia arriba, o sea, ascendida y posterior. El ventrículo ya único, se forma el canal aurículo ventricular primario, que todavía no se ha dividido, todavía aquí no hay válvula, pero ya hay flujo de sangre de las venas, que vimos estos tres tipos de venas, hacia la aurícula primitiva, al ventrículo primitivo, y luego va a salir al tronco arterioso. Entonces ya tenemos circulación en ese embrioncito. Todavía es embrión, ¿no? Porque justo al final de esto ya son 28 semanas, y 28 días serían 4 semanas, ¿de acuerdo? Todavía es embrión. Este esquema me ayuda mucho para ver toda la circulación, ¿no? ¿De dónde vienen las venas umbilicales? De aquí, ¿verdad? Todo el drenaje de la mamá. Venas vitelinas de aquí y las venas cardinales de todo lo superior y todo el seno. Acá está el corazoncito primordial todavía y esto a una aorta que va a ser bilateral en este punto. O sea, aquí tenemos dos aortas dorsales. Acá se ve una porque es un corte sagital. Muy bien, entonces vamos a tener aurícula, seno venoso y venas pulmonares. Vamos rápido, creo que sí, no vamos a acabar en una sola clase. Pero sí se está entendiendo, ¿verdad? Ok, entonces esta imagen vamos a repetirla en las siguientes diapositivas porque es lo que tenemos a los 28 días. Una aurícula ascendida con el seno venoso, hilo primordio de ventrículo y el cono arterial. Y la aorta, ¿no? Que ahorita tenemos arcos aórticos, varios arcos aórticos. La aurícula primitiva recibe del seno venoso y este seno venoso se va a unir a la aurícula a partir de algo que se llama orificio sinoatrial, que lo vamos a ver aquí. Esta es una visión posterior. Conforme el día 24 al día 28 pasa, empieza a haber un sinusoide a nivel de la aurícula primitiva, lo cual va a dividirla entre aurícula izquierda y aurícula derecha al mismo tiempo, pero todavía no está tan formada, o sea, solo como que hay un sinusoide. Hace 2 saquitos. Al mismo tiempo, el seno venoso, ven cómo recibe las venas, dijimos, cardinales, umbilicales y vitelinas. Pero con los días, en 4 días estas se van fusionando y se va a lateralizar hacia el lado derecho en la porción transversa del seno venoso. ¿Qué hace que se vaya hacia la derecha? El cortocircuito que tiene el embrión, que es de derecha a izquierda. Entonces empujo a la sangre más hacia el lado derecho porque el cortocircuito es de derecha a izquierda en este punto en el embrioncito. Entonces el seno venoso se va hacia la derecha. Si no se va a la derecha, ¿qué pasaría? ¿Qué cardiopatía tendría si el seno venoso se queda unido hacia el lado izquierdo o medio ambiguo? Exacto, que sería una conexión anómala de las venas, ¿no? Porque estas venas, lo venoso se va a ir hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, esta etapa es el origen de la conexión anómala, porque las venas cardinales de arriba también empiezan a, como si todo se va hacia la derecha, empiezan a fusionarse hacia la derecha. Van a haber venas que van a obliterarse, porque cambia el sentido del flujo. Entonces todo se va a la derecha. Si hacemos un corte interno del corazón, vamos a ver esto. Este va a ser el orificio del seno venoso. Luego esto va a dar origen a la cresta terminal, que es algo que lo diferencia, que diferencia la aurícula derecha.
y va a empezar la aceptación. Ahorita vemos lo de aceptación, ahorita no pensemos en la aceptación, solo vamos a ver cómo migran las venas. Y el orificio del seno venoso, que son estos tres componentes, todo el seno venoso por dentro se ve así, válvula venosa derecha, válvula venosa izquierda, que luego van a dar origen a ciertas válvulas en la aurícula, crece y forma la cresta terminal. Esto es importante porque en anatomía de aurícula derecha debe existir una cresta terminal. Cuando el ecocardiografista analiza el eco y quiere decir cuál es aurícula derecha y cuál es aurícula izquierda, si está todo el corazón volteado, busca en la aurícula derecha la cresta terminal, que la aurícula izquierda no tiene. Entonces, todo esto va a formar ciertas válvulas, como por ejemplo la de la cava superior, y algunas válvulas de los senos coronarios. Entonces, ya al día 36 tenemos esta imagen por detrás. El seno venoso ya se ha incorporado a la aurícula derecha. Ya vamos a tener solo la cava superior y la cava inferior, perdón, porque va a haber obliteración de las otras venitas. Ya todas se van a posicionar hacia la vena cava inferior. Y también la cardinal superior se oblitera y se queda como una vena común aquí. Entonces, es muy notorio que a este nivel, si es que no se obliteró, va a quedar una ácido. Si es que no se obliteró la de arriba, podemos tener doble vena cava superior. ¿Sí? Por eso es que la doble vena cava superior se asocia al seno coronario dilatado, porque el seno coronario aquí va a drenar, ven, esta de acá es el seno coronario. Y si no se obliteró esta vena, va a quedar todavía confluyendo al seno coronario. Entonces, si hay sangre, demasiada sangre en el seno coronario, esta va a verse dilatada. Entonces, si ustedes se encuentran en el eco seno coronario dilatado, muy probablemente tenga vena cava izquierda que está drenando al seno coronario. Por eso es que la cava izquierda nunca se va a la vena, no sé, se me ocurre, a una ácido, ¿no? O sea, es este drenaje que no se oblitera que se asocia a esta cardiopatía congénita. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Qué otras patologías cardíacas podemos asociarla? Lo que pasa es que en la parte de la aceptación, al mismo tiempo que se está drenando la venita, se va a formar la aceptación de la aurícula izquierda y la aurícula derecha por detrás. Entonces, si no se drenó correctamente hacia el lado derecho y permanece todavía esta aceptación por detrás, se va a formar una membrana que va a similar a que tuviéramos tres aurículas. Ese es el cor triatrium, que no es alteración de la tabicación de las aurículas, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, si esta es parcial y quedan esos orificios, se forma algo muy septado que se llama retequiario. Entonces son cardiopatías congénitas que van a formarse también a este nivel. Finalmente tenemos el corazón por detrás así. Obliteradas ciertas venas, vena cava superior, vena cava inferior, el seno venoso ya drenando a la aurícula derecha. Todo esto se hace por fusión. Entonces, este cuadrito también ténganlo en cuenta para que sepan qué origina la determinada vena cava superior que va a drenar ahí, el seno coronario y la vena brachiocefálica, por ejemplo, qué anastomosis va a formar estas venas, ¿sí? No nos vamos a detener ahí porque eso es parte de anatomía. Entonces, aquí hay una tomografía, por ejemplo, de una doble vena cava superior, ¿no? Acá está la izquierda y la derecha, que es la que siempre tenemos. También esto es importante que pregunten cuando van a poner un catéter, ¿no? Porque si tú quieres picar la yugular derecha, ¿a qué vena va a drenar el catéter central? Jenny, ¿sabes? La vena yugular derecha, ¿a cuál vena drena? A la cava superior, que luego llega a la aurícula, ¿no es cierto? Muy bien. Y si pico la vena yugular izquierda, uno normal, si es uno normal, una vena yugular izquierda, ¿a dónde llega? Le ponemos más distancia, ¿no? Porque va a drenar todavía una vena común y luego a la cava superior. Pero ¿qué pasa si tiene cava izquierda su paciente? Muy probablemente esa vena yugular izquierda va a drenar a la cava izquierda, que drena a dónde dijimos, en un 90-80% al seno coronario. Entonces van a dejar ustedes el catéter en el seno coronario. Nunca van a tener PVC, van a tener tal vez arritmias, etcétera. Por eso es importante que si tiene su paciente cava izquierda, una cava izquierda permanente, no se lo pongan nunca izquierdo, porque nunca les va a dar PVC. No va a llegar al corazón, va a drenar al seno coronario. ¿De acuerdo? Y les va a dar retorno porque están en vena, pero nunca la aurícula como debería estar en yugular derecho. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa para los glenes. Tienen un univentricular que se asocia mucho a venas cavas izquierdas. Entonces, esta vena cava, cuando lo conviertan a glen, tienen que llevar el flujo de arriba, o sea, de vena cava derecha hacia la pulmonar para que tenga flujo pulmonar.
Pero si el niño tiene cava izquierda, probablemente tienen que hacerle Glenn bidireccional, porque la cava izquierda también está drenando hacia otro lugar. Entonces quitan la cava derecha y la asocian a la rama derecha de la vena de la arteria pulmonar y la cava izquierda hacia la rama izquierda de la arteria pulmonar. Esos son los únicos casos en que existen Glenn bilaterales. ¿De acuerdo? Esto es importante por eso, no es palabrería, ¿sí? Entonces, la doble vena cava superior es importante, inclusive cuando ustedes hagan un catéter central. Muy bien, día 26 y 28 ya vimos que hubo movimiento de las venas, del sistema venoso hacia la aurícula derecha. Ahora vamos a lo pulmonar, que este sí sería conexión anómala de venas pulmonares. Entonces, la vena pulmonar o el plexo venoso que estaría aquí formándose solito, me da mucha risa porque es como que se forma solito y de pronto tienen que estar cerca y se fusionan. Así es como funciona. Y si por alguna curiosidad de la vida no estuvieron cerca, se fusiona todo el plexo venoso hacia la aurícula derecha o hacia la zona inferior. O sea, si se movió tantito el corazón y no estuvieron cerca, no se fusiona correctamente y se da la conexión anómala. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes vieron que se formó todo hacia el lado derecho, pero queda una venita a la aurícula izquierda. Esa se llama la vena pulmonar primordial o primordio de la vena pulmonar, que es una chiquita solita que está en la aurícula izquierda. El plexo venoso pulmonar, en cambio, es una red de venas cardinales y de plexos plácnicos. O sea, es independiente en la formación del embrión. Se está formando ahí el plexo y se forman como 4 ramitas. Tal vez se forman más, tal vez se forman menos, pero en un embrión normal se forman 4 ramitas. Entonces, a la quinta semana empiezan a migrar y ya se forma principalmente la vena pulmonar primordial. A la semana 5.5, o sea, 5 y medio, estas se fusionan y van a drenar todo ese plexo venoso hacia la aurícula izquierda. Si seguimos contando las semanas, estas van a dividirse ya en la aurícula izquierda. Aquí miren que se está aceptando también ya el corazón. Para esto ya el lado venoso que hemos visto ya pasó. Y finalmente se dividen en 4 venitas pulmonares. O sea, esto sí, la verdad es que depende mucho de la migración de las células y de la diferenciación de proteínas a este nivel, porque si hay una alteración en que se acomoden juntas, no se van a fusionar y se da la conexión anómala. Entonces, todo es por procesos de imaginación y angiogénesis y fusión de esos vasos. Vamos al segundo paso. Entonces se contacta con el plexo pulmonar y se fusionan. Y ahí se da finalmente la conexión del plexo venoso. Entonces decíamos, si alguna de estas venas no se fusionó de manera adecuada a este nivel, tal vez puede existir una conexión anómala parcial, ¿no? Porque una de ellas se quedó hacia el lado derecho y encima la tabicación no fue correcta, se queda una hacia el lado derecho y el resto hacia el lado izquierdo. Si son todas que se alteran y el corazón estuvo un poco más arriba, estas van a fusionarse con alguna zona de abajo, entonces queda la conexión anómala infracardíaca, ¿no? Que drena alguna de las venas ácigos o a la cava, etcétera, o a las suprahepáticas. Si se altera, ¿qué otra forma tenemos? Las intracardíacas. Se movió también un poquito el corazón hacia arriba y estas venitas se fusionan hacia el ventrículo. Va también hacia alguna zona, pero es una conexión del corazón, pero es una conexión anómala intracardíaca. Entonces, la parte de la conexión anómala, acuérdense que las venas pulmonares vienen de las venas cardinales, que en ese momento todo es venoso y solo es por fusión. Solo tienen que estar cerca para que se conecten, ¿sí? Algo se altera ahí y ya hay conexión anómala. Vamos a quedarnos, yo creo, en tabiques, porque esta parte es muy importante, porque aquí ustedes, al menos el auricular, porque aquí van a entender qué es el ostium secundum, el foramen secundum, el ostium primum y el septum primum. Entonces, la tabicación del corazón tiene muchas partes. Inicia a la mitad de la cuarta semana y acaba la octava semana, porque se tabica en muchas zonas. Tal vez uno de los que más reconocemos porque es la cardiopatía congénita más frecuente es la CIA, entonces el tabique auricular es uno de los más importantes. Vamos a tener una tabicación aurículo-ventricular, la ventricular, que también va a dar origen a los diferentes tipos de CIBs, y la de la aorta y pulmonar, que es la otra tabicación, la del tronco arterial. Entonces, vamos a empezar con la tabicación auricular, bueno, 2 diapositivas del aurículo ventricular, que histológicamente es similar a todas las tabicaciones porque la migración celular va a ser la misma en los cuatro ámbitos. Va a formarse
unas invaginaciones que se llaman almohadillas endocárdicas. ¿Se acuerdan ustedes que en la célula habíamos dicho hay un endodermo, ectodermo y gelatina cardíaca? Bueno, en la zona de gelatina cardíaca aquí se va a invaginar, va a haber un crecimiento celular y el endocardio se eleva. Esto pasa a la cuarta semana y como se eleva, se va a formar como una almohadita y se les llama almohadillas endocárdicas. Entonces, también por una diferenciación, digo, por una estimulación proteínica, estas se van a juntar y se fusionan y se van a empezar a formar las uniones. Imagínense el corazón, no sé si tengo una imagen aquí, acá está en corte transverso, se empieza a formar la primera almohadilla, son 4 que se forman, la almohadilla superior, la inferior, la lateral y 2 laterales. Entonces se fusionan, debe fusionarse más la superior con la inferior para que cierren y ya tengamos 2 cavidades. Entonces migración celular nada más aquí, lo que originaría el canal AB cuando esto se altera. El tabique aurículo-ventricular serían las almohadillas endocárdicas. ¿Cuántas almohadillas endocárdicas tiene el embrión? 4, ¿de acuerdo? 4, que son la superior y la inferior, las que se fusionan para formar el tabique aurículo-ventricular. Ya después, estas mismas almohadillas endocárdicas, en la siguiente clase les voy a mostrar cómo migran para formar la válvula. Pero ahorita es importante que sepan que al final de la quinta semana ya tenemos 2 cavidades, o sea, una izquierda y una derecha. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un esquema. Este es un corte sagital, van mezclándose aquí las. Acá no estamos viendo las laterales, solamente la anterior y perdón, la superior y la inferior. Se mezclan y se cierran y ya hay cavidades. Y este es otro tipo de corte, donde ya tenemos la cavidad derecha y la izquierda y el flujo se va a empezar a dividir porque ya teníamos circulación, ya había drenaje de venas que va a una aurícula primitiva, que va a un ventrículo primitivo y hacia el tronco arterioso. Ya aquí divididos ya vamos a dividir el flujo. Ya tenemos 2 cámaras al final de la quinta semana. Entonces, si esto se altera, vamos a tener, si no termina de septarse, o incluso si no se fusionan esas almohadillas endocárdicas, podemos tener un canal auriculoventricular completo, ¿de acuerdo? Porque se queda una cámara arriba, una cámara abajo, ¿de acuerdo? ¿Eso quedó claro? Muy bien. No me voy a quedar en la atresia tricuspidia porque eso más se va a asociar a la formación de válvulas. No lo puse en la clase porque es todavía más complejo, pero si no hubiera una adecuada formación de la válvula tricuspidia, no va a crecer esa cavidad que ya está formada y va a haber atresia tricuspidia con ventrículo derecho hipoplásico. Y lo mismo para el lado izquierdo. El tabique auricular, que es en donde me voy a quedar para efectos de esta clase, es primero, va a dividirse en etapas, pero primero lo que vamos a formar es el septum primum y el foramen primum. Entonces, por favor sigan esta imagen porque es la más ilustrativa. Tenemos a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y empieza a formarse por también crecimiento celular. Lo mismo que pasó en las almohadillas endocárdicas, empieza a migrar parte del mesodermo y del endodermo a este nivel, y crecen células aquí. Ese tejido que forma en este sentido, de atrás hacia adelante, es el septum primum y empieza a crecer, ¿de acuerdo? Si uno lo ve en un corte de 4 cámaras, va a haber una membranita así, ¿de acuerdo? Ese es el septum primum. Y todo el hoyo que va a dejar entre las aurículas, el septum primum, se llama foramen primum. ¿Está claro? Y este va a crecer en este sentido. Para el zoom le voy a hacer la señalización también. Septum primum crece de atrás hacia adelante y hacia abajo, y todo este espacio es el foramen primum. Y lo vamos a ver en este tejido. Septum primum, foramen primum, ¿de acuerdo? Y ya va a continuar el cortocircuito de derecha a izquierda. Les decía que el tabique auricular va a tener etapas. Entonces, la primera es la formación del septum primum y foramen primum. Ahora va a empezar a formarse el foramen secundum. Y estas serían las otras 2 etapas. ¿Cómo se forma el foramen secundum? El septum primum creció. Dijimos que iba a crecer de atrás hacia adelante. Va a crecer de atrás hacia adelante. Y el foramen primum está haciéndose más chico, es el hoyito de aquí. También por diferenciación celular empieza a hacerse unos hoyos como una malla, como una coladera se llama, una coladera a este nivel en el septum primum.
hoyitos, se fenestra más bien, creo que así se entiende mejor. Y estas fenestraciones, cuando se empiezan a juntar, hacen un hoyo más grande y se va a llamar foramen secundum. Todo lo que es hoyo es foramen. Entonces se forma un hoyito aquí y ese es el foramen secundum. Entonces al inicio es fenestrado y luego se junta y se llama foramen secundum. En algunos pacientes nunca se va a unir y se queda fenestrado. Entonces van a tener una comunicación así fenestrada. Sería un tipo de CIA. Listo, entonces creció el septum primum, tenemos ya un foramen primum muy chiquito, como ven aquí en la imagen, que sería en un corte de 4 cámaras este de aquí abajo, y el foramen secundum, perdón, es la unión de esas fenestraciones arriba, que es esta imagen en un 4 cámaras. ¿Está claro ahí? Ok, pasamos a la formación del septum secundum. El septum secundum, entonces, es otra lámina, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos tabicados con el septum primum. El septum secundum, ay, me retrocedí, perdón. El septum secundum es otra membrana que se empieza a formar al ladito, así. Y como en un corte sagital nosotros lo vamos a ver, ya no es la proporción del septum primum era de atrás hacia adelante y hacia abajo. El septum primum, do secundum, perdón, se forma de adelante hacia atrás y hacia abajo. En este otro sentido, ¿ven? Es la membrana rosita aquí, más clarita. Se forma así y empieza a tapar lo que es el foramen secundum y el foramen primum. ¿De acuerdo? Entonces es esta membrana en un 4 cámaras. Es esta rosita de aquí con esta de abajo. ¿Por qué aquí se ve arriba y abajo? Porque está en este sentido. ¿Sí lo notan? De acuerdo. Entonces, aquí ya vamos a tener el septum primum que dejó un foramen secundum. Y como ya se terminó de cerrar aquí, normalmente ya no existe el foramen primum. Y el septum secundum que se empieza a formar en otro sentido y que tal vez en un momento va a tapar el foramen secundum. Entonces, cuando termina de crecer el septum secundum, va a tapar el foramen secundum, que luego va a ser el foramen oval. Entonces, cuando ustedes les digan, ¿de dónde se origina el foramen oval? ¿De qué foramen va a ser? Del secundum, ¿de acuerdo? Si no se termina de cerrar el septum secundum, van a tener ustedes CIAs ¿de qué tipo? CIA ostium secundum. Si no se termina de cerrar el otro tejido, el fuchsia más oscuro, si no se termina de cerrar el septum primum, que por lo general, si ustedes se dan cuenta en la imagen anterior, el foramen primum está aquí abajo, me fui para atrás, más para adelante, ¿no? El foramen primum está aquí abajo. Si no se termina de cerrar el septum primum, ¿qué tipo de CIA vamos a tener? Ostium primum, porque estamos hablando del septum primum. Por eso es que en el canal AB, o sea, cuando no se forma bien la unión aurículo-ventricular en la conexión aurículo-ventricular alterada, la que no se cierra, porque para que se termine de cerrar el septum primum, necesita que acá abajo esté bien unido. Si no está bien unido la conexión aurículo-ventricular, nunca va a cerrar este tejido, porque no va a tener a qué adherirse. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué comunicación interauricular se asocia más a canal AB? CIA ostium secundum, CIA ostium primum. La primum, porque el tejido primum es el que necesita el canal AB bien hecho para que se cierre. Por eso es que la mayoría de veces, si ustedes ven canal AB y dice, no es lo mismo canal AB que decir CIA más CIB. ¿De acuerdo? Porque por lo general, cuando decimos CIA más CIB, estamos hablando de una CIA ostium secundum y una CIB, pues cualquiera. Van a ver que también el canal AB se asocia a un tipo de CIB. Por eso cuando decimos canal AB nos referimos la mayoría de veces a una CIA ostium primum, por esta razón. ¿Quedó claro ahí? Ok. Entonces, la tabicación auricular es muy importante entenderla porque va a definir los tipos de CIA. Por eso también los cardiólogos pediatras dicen, cuando dicen foramen permeable, es una CIA, es que en realidad no es una CIA porque aquí siempre va a haber, o sea, naturalmente existe un foramen oval, que es un tipo de CIA para algunos autores, para otros no es nada más es un shunt de izquierda a derecha, pero por un foramen oval permeable, ¿no? No sería un defecto de la tabicación, porque en realidad no es un defecto, siempre este va a quedar.
Vamos a ver ahorita un poco más del foramen oval. Entonces ya creció el septum primum, que es el fuchsia oscuro. Crece el septum secundum, que es el fuchsia claro. Aquí crece tanto que va a tapar lo que era el foramen secundum, como vemos en esta imagen. Entonces lo vemos mejor aquí. Ya creció, aquí lo vemos en esta diapositiva, y por lo tanto tapó el foramen oval. Pero lo tapó de una manera anatómica y no fisiológica, porque dependiendo cómo pasa el flujo de sangre, va a abrirlo y va a funcionar como una válvula, que es como funciona el foramen oval. Va a funcionar como una válvula cuando existen circuitos de derecha a izquierda, o sea, cuando la sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo. Pero cuando nace el bebé, cambian las resistencias y cambia el cortocircuito. Ya no va a haber, ya no va a ser, ya no va a pasar la sangre del lado derecho a izquierdo, va a pasar del otro lado y por lo tanto pega ambos septums y lo cierra. Entonces, por eso es que el foramen oval se cierra cuando nace el bebé en su etapa neonatal. Todavía sigue permeable si el cortocircuito está derecha a izquierda, pero cuando nace, cambia y como están las láminas así, ya no se van a abrir porque ya no va a funcionar como válvula y se cierra. Así es como se cierra el foramen oval. Pero no se cierra si es que las laminitas quedaron así, ¿no? Cambia el cortocircuito y de pronto, pues cambió, pero no va a haber forma que se cierre. No se va a cerrar tampoco si el cortocircuito no cambia en el bebé. Tiene otra cardiopatía congénita y de pronto el cortocircuito sigue siendo derecha-izquierda, pues nunca lo va a cerrar, aunque las laminitas estén así. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, esto sería lo que es la tabicación auricular. La parte posterior del septum primum, la parte superior del septum primum va a regresionar poco a poco y va a dejar un foramen oval un poquito más grande. Esta se va y se queda solo el septum primum inferior y va a persistir como una válvula. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí pues ya lo que les acabo de explicar del nacimiento. Muy bien. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar en la clase despiertos. Yo creo que hemos hablado de eventos muy importantes y creo que tal vez el 40% de las cardiopatías congénitas en formación. Todavía nos falta la segmentación ventricular para ver CIB y lo del tronco arterioso que se asocia a muchas otras comorbilidades o otras, incluso síndromes genéticos como 22q11 que nosotros tenemos con tanta frecuencia, ¿por qué se altera todo el tronco arterioso? Entonces la otra clase también es importante, lo vamos a ver en fecha de programarla. Gracias.